la palabra de Dios, Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. ¿Preocupado u ocupado? ¿Cómo estás tú? Es el título de la enseñanza, tema número 4 de esta serie, El Sueño Americano. Decía que es una serie muy preguntona porque el título de la misma serie es una pregunta, el sueño americano, y varios de los temas han iniciado así con una interrogación que espero nos haya sido respondida en cada enseñanza. El día de hoy veremos este tema, preocupado u ocupado, y leamos Proverbios capítulo 22, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hace poco oí el testimonio de una hermana nuestra que acaba de salir de un cuadro de cáncer. Gracias a Dios pudo sanar y ya está en remisión. Y ya cuando estaba en esta última cita la llamaron a uno de los cuartos ahí en el médico y le dieron malas noticias. Ella obviamente quedó impactada por estas malas noticias de salud que le dieron y volvió a salir. Cuando ella iba saliendo, volvieron a llamar su nombre y la llamaron ahora a otro cuarto y esta vez le dieron buenas noticias. Noticias que coincidían más bien con su condición de salud. Y resulta que se dio cuenta después de que habían llamado a la persona equivocada. Una persona que estaba allí se llamaba igual que ella, aunque con un apellido distinto, y la pasaron al cuarto primero y le dieron las malas noticias que le correspondían a esa otra persona. Y bueno, aunque ella reaccionó bien, por supuesto, yo me ponía a pensar cómo hubiera reaccionado yo si me hubieran dado esas noticias a mí. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si te llaman y te dan malas noticias en un cuarto de hospital, noticias así fuertísimas? Pues lo natural, por supuesto, es que todos reaccionemos así, que se nos suba la sangre a la cabeza y luego se nos baje, que nos pase toda la vida, así como en una película, en pocos segundos. Yo creo que eso nos hubiera ocurrido a nosotros. Es una reacción humana, natural, ante la incertidumbre. Y hoy vamos a hablar acerca de esa sensación llamada preocupación, pero no solo vamos a hablar acerca de la preocupación, cómo se ve en la Biblia, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, pero sobre todo vamos a estar enfatizando y vamos a ver cómo enfrentar la preocupación. Primero empecemos definiendo qué es la preocupación. El diccionario la define como un estado de inquietud o temor ante algo que puede suceder. Es una anticipación mental de un posible problema. La mente lo que hace es que se adelanta al futuro y empieza a darle vueltas a diferentes escenarios que todavía no existen en el futuro. Así que la preocupación es la anticipación del problema, no el problema en sí mismo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento y buscamos la palabra que se traduce como afán o en otras versiones como preocupación, encontramos el verbo griego merimnao. Esta palabra se relaciona con el concepto de división. Y esto es interesante, a lo mejor tú dices, ¿cómo que tiene que ver preocupación con división? Tiene mucho que ver, porque describe a alguien que está internamente fragmentado, alguien que internamente está partido en diferentes pedazos. La mente no está en un solo lugar, el pensamiento no está enfocado en donde debe estar enfocado, sino que está dispersa en diferentes posibilidades, en diferentes desenlaces, en diferentes preguntas. ¿Te fijas cómo ya está todo fragmentado? La preocupación es esa conversación interna que no se apaga, está ahí. La sensación de que algo podría salir mal, y es entonces cuando la mente comienza a explorar, como dijimos, cada posibilidad, cada escenario. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra para describir ese estado interior donde el pensamiento ya no está centrado, sino que está disperso y termina robándole la calma a esa persona que tiene una mente dividida, dispersa. Yo pudiera preguntar aquí, ¿quién no ha experimentado esto? Creo que todos lo hemos experimentado. O quizás alguien vino aquí así, experimentando la preocupación, una mente dividida. El Señor Jesús habló acerca de este tema en un sermón muy conocido, el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Vamos ahí a Mateo capítulo 6, versículo 25, para que veamos cómo esto no es un tema moderno. Es un tema que ya estaba incluso desde tiempos bíblicos, mientras que el Señor Jesús caminó en esta tierra. No es algo moderno, algo nuevo, algo de ahora. Mateo 6, versículo 25, Jesús está hablándoles a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí?
Así Jesús estaba hablándoles a sus discípulos y más atrás estaban los que le seguían de lejos, la gente, pero estaban allí en primera fila los que querían aprender del Maestro, los que lo habían reconocido como el Mesías. Y Jesús les dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y está la palabra merimnao, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta obvia es sí. Es interesante cómo el Señor Jesús está hablando aquí de cosas concretas, cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué vamos a comer? Bueno, ahorita muchos están preguntando eso, ¿no? ¿Qué vamos a comer saliendo de aquí? Pero no es ese tipo de preocupación de la que habla el Señor. Está hablando más bien de eso, de no tener los recursos o no tener la comida. Entonces Jesús está hablando de algo concreto: comer, algo básico, algo esencial, de beber. Nadie puede vivir sin beber agua por mucho tiempo. ¿Qué vamos a vestir? Algo necesario también, cubrir nuestra desnudez, tener lo suficiente. Y más adelante menciona también el techo o la vivienda. Entonces él hace referencia a necesidades reales. Quiero aclarar eso. No está hablando de lujos. Ya me toca cambiar el coche, ya tiene 2 años de viejo, así que pues ya salió el nuevo, tengo que comprarlo. No está hablando de lujos, está hablando de necesidades, cosas que cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier época, se preocupa. Esto de lo que está hablando es supervivencia, simple. Y el Señor Jesús nota que no le resta importancia a esas cosas. Dice: esas cosas están ahí, son una realidad, las necesitamos. Tampoco llama a sus discípulos ni a la audiencia a vivir de forma irresponsable, sin trabajar. Así que no, pues no trabajes, como quiera, ahí va a llegar, va a salir. El Señor no está hablando de esto. Lo que está haciendo Él es señalar el peligro de permitir que esas necesidades reales se conviertan en el centro que gobierna el corazón. Porque una cosa es trabajar por el sustento, lo cual la Biblia habla ampliamente de esto: trabajando sosegadamente, ganéis el pan, y habla acerca de esto, de trabajar, de ser honrado, lo veíamos en la epístola a los Efesios. Pero una cosa es trabajar por el sustento y otra es vivir consumido por la ansiedad de ese sustento, de esas cosas que son básicas. Y en medio de ese discurso, el Señor Jesús presenta una alternativa. Aquí tenemos frente a nosotros el cristianismo según Cristo. Algunos creen que cristianismo es: no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá, no te pongas eso, no comas lo otro. Eso es legalismo. Pero cristianismo siempre nos dice qué no hacer y por otro lado nos presenta la alternativa. ¿Qué es lo que debemos de hacer en lugar de lo otro? El Señor Jesús, o más bien el apóstol Pablo en Efesios, vimos que decía: no se embriaguen con vino. Pero hasta allí el legalismo. En lugar de eso, dice Pablo, llénense del Espíritu. Eso es cristianismo. Porque pues, no beber vino, no embriagarse con vino, pues eso lo hacen hasta Alcohólicos Anónimos. Pero Cristo nos presenta la alternativa. Dios en su palabra nos presenta la alternativa y nos dice: en lugar de eso, hagan esto. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? En lugar de preocuparnos por esas cosas básicas, nos dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Alimento, bebida, vestido, techo donde vivir, son cosas importantes, pero hay algo que tiene prioridad. Primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lugar de preocuparse por qué van a comer, ocúpense buscando el reino de Dios y su justicia. Lo demás yo lo voy a añadir mientras que ustedes me buscan. Y esa es la dirección. Por un lado, la preocupación nos divide interiormente, nos corta en pedacitos interiormente, pero la búsqueda del reino de Dios nos equilibra, nos deja ahí centrados, firmes, estables. Así es como debe verse un cristiano. No que nunca se preocupa, pero debe verse estable. Y eso es lo que produce buscar el reino de Dios. Desde hace más de un año, la preocupación ha golpeado a nuestra comunidad latina. Ha golpeado no solo a la comunidad latina, ha golpeado al país entero. Y esto lo podemos ver en las conversaciones que tienes con personas. Si te subes a un Uber, un taxi, si vas a la calle, a la carnicería, entablas una conversación con alguien, el tema que sí o sí va a saltar va a tener que ver con la situación migratoria. Por esto yo creo que es importante detenernos y reflexionar. ¿Por qué? Porque esto está en nuestras mentes todos los días. Esto está en los medios todos los días, en las conversaciones, como decía.
este sacudimiento del país entero. Hay que reflexionar en el peligro de vivir en modo preocupación y permitir así que esa inquietud se quede más tiempo del necesario en nuestro corazón. Y quiero dejar algo claro desde ahora, al arranque de la enseñanza. Mi intención no es decirte simplemente, todo va a estar bien, no te preocupes. Ese pudiera ser el mensaje que algunos dan, ¿no? No, todo va a estar bien. Everything will be all right, como dice la canción, ¿no? Todo va a estar bien, tú no te preocupes. Eso sería algo superficial, ¿no crees? Algo simple, porque cuando estás preocupado y alguien te dice, no te preocupes, pues te deja igual, ¿no? Ok, ¿dónde está el botón que dice no preocuparme? Y lo apago. Pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? La intención es mostrarnos la alternativa que ya vimos, que nos presentó el Señor Jesús, pero adentrarnos un poquito más en eso. El Señor Jesús no negó la realidad. Él ofreció una dirección distinta para enfrentar la realidad que se vive. Porque en tiempos de Jesús realmente había una gran masa de gente que tenía apenas lo suficiente para subsistir. Eran otros tiempos en realidad, ¿no? Donde sí realmente las personas no tenían para comer y muchos eran pobres. Por eso él habló cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios, porque gran parte de su audiencia vivía al día. Esta preocupación por el qué voy a comer mañana, qué voy a beber, era una preocupación real, pero el Señor Jesús nos dio dirección para enfrentar y les dio a sus discípulos dirección para enfrentar esa situación de estar al día, esa situación de estar en problemas, en dificultades. La preocupación en origen es una reacción, así como dije, escuchas la noticia y la reacción humana es preocuparte. El problema comienza cuando esa reacción deja de ser algo momentáneo, algo temporal. Hay una expresión que nosotros decimos sin palabras cuando nos preocupamos, que es, ¿verdad? Es algo momentáneo. El problema, decía, es que cuando esto se convierte en estado permanente, porque como que detienes al aire, ¿no? Te quedas sin respirar, cuando ya es algo que te acompaña todo el día, cuando la preocupación se instala en el corazón y quedas en modo así todo el tiempo, esta preocupación comienza a pasarte la factura, te cobra el bill. Primero, nos roba tiempo que no va a volver. Pablo les dijo a los Efesios, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, es realidad que los días son malos, es realidad que hay cosas por qué preocuparse, sí, pero aprovechen bien el tiempo. Y la preocupación nos roba el tiempo, porque nuestra mente está ocupada viajando al futuro y volviendo del futuro, ¿no? Yendo al futuro y volviendo del futuro e imaginando situaciones, escenarios, probabilidades. La preocupación instalada nos roba también energía, porque como lo vamos a ver un poco más adelante, nos roba energía, vive en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está en modo alerta, en modo escape, está así todo el tiempo, constantemente. Pero además nos roba la paz, porque el interior nunca termina de descansar por estar en modo alerta, modo escape, modo preocupación. Uno puede estar físicamente en un lugar, pero mentalmente estar en otro, asociado con la preocupación. No estoy hablando de los enamorados, ¿no? Que están aquí y están pensando en la novia. No, estoy hablando de que estás en un lugar, pero tu mente está imaginando escenarios. Y si pasa esto, me va a pasar lo otro. Y si me pasa aquello, y esto, y está ahí en la mente dividida. ¿Se acuerdan? Eso es merimná, preocupación. Estás en la mesa comiendo con tu familia, pero tu mente está ocupada en escenarios que pudieran pasar. ¿Y si me detienen? ¿Y si me mandan para México? ¿Y si allá en México me secuestran? ¿Y si me secuestran y me decapitan? ¿No? ¿Y si me descuartizan? ¿No? Y entonces está tu mente, mientras que estás ahí en la mesa con tu familia. O quizás estás en la iglesia, pero también estás pensando en eso. Tu mente está en otro lado, tu corazón sigue cargando esas posibilidades negativas y así van pasando los días en ese mismo modo, un día, otro día, y ya cuando la preocupación está instalada en el interior, esta define el ambiente exterior. O sea, que está en el interior pensando posibilidades, aunque estás en un lugar, pero esto se ve también reflejado en el exterior. ¿Por qué? Porque tú estás en eso, ¿no? Bien preocupado, imaginando escenarios y de repente te habla tu hijo y te dice, oye papá, ¿tú qué quieres? ¿No? Le respondes así. O te habla tu esposa,
Oye, mi amor, me traes este, reaccionas todo así, ¿no? Y pasa el perro también, y órale, no hayas con quién desquitarte, estás en modo preocupación porque ya te viste tras las rejas, porque ya te viste allá en tu país y así, ¿no? Cosas como estas, o no sé, con una enfermedad terminal, diferentes escenarios. Y esto genera, por supuesto, conflictos, porque si le respondiste así a tu esposa, pues no creo que va a ser muy comprensiva y va a decir, es que mi esposo pues está preocupado, en su mente dividida, está imaginando escenarios. Si ella no puede leer tu mente, nada más te habló y te pidió que llenara la jarra de agua o qué sé yo, y tú le respondiste así, y entonces ella te responde a ti y ya se armó el pleito allí en la casa. Y ya comienza el problema, ¿no? Pero no solo afecta la parte exterior, afecta también la salud de aquel que está continuamente preocupado. La preocupación constante activa el sistema de alerta en nuestro cuerpo. Esto es conocido como estrés. El estrés no es una enfermedad, hay que aclarar eso. ¿Está enfermo de estrés? No. El estrés es algo bueno, ¿saben? ¿Por qué? Porque si yo voy caminando, digamos, por mi barrio, voy caminando por el barrio, voy disfrutando de este clima tan rico, tan delicioso, y de repente veo venir un perro que se aproxima a mí, y un perro grande, un Rottweiler así feroz, que se aproxima hacia mí, y yo no me preocupo, no se activa el estrés en mí, pues ¿qué crees? El perro va a venir y va a morder esta piernita. No tiene mucha carne que morder, ¿verdad? Pero va a agarrar ahí el perro y se va a surtir su buffet, ¿no? Pero mi cuerpo está diseñado por Dios para que el sistema de alerta, el sistema de huida, de defensa, se active. Y es entonces cuando tú ves a esa persona que a lo mejor no tiene mucha energía, que le sale energía y no sabes de dónde le sale, ¿no? Y salta y se sube a la barda y se sube al árbol. Me acordé ahorita de un episodio mío en la juventud. Estábamos en la universidad y saliendo íbamos a comer a un lugar. Y siempre había un perro que ladraba. Iba yo con un amigo. Y este amigo siempre le insultaba al perro, como si el perro le fuera a entender, ¿no? Así, ¿no? Entonces viene mi amigo y de pronto otra vez lo insulta al perro que le ladraba y el perro que se sale. Y se activó el sistema de defensa en mí y yo de pronto estaba aquí y después estaba arriba de un árbol. Y a mi amigo pues lo mordió el perro, porque ya le traía ganas, siempre lo andaba insultando, ¿no? Entonces, bueno. Entonces yo estaba ahí arriba del árbol. Dice, ¿de dónde salieron esas fuerzas, esa velocidad, esa habilidad para escalar ese árbol? Pues el estrés, gracias al estrés. Entramos en modo supervivencia, salen esas fuerzas. Para eso está diseñado el estrés, para sobrevivir de un perro feroz que te viene correteando, o una bestia, ¿no? Un león, qué sé yo, que te viene persiguiendo. Para eso lo depositó el Señor, no para que vivamos en ese modo por lo que pueda pasar con el país, con los papeles, con la salud, y mantenerte así. Mantenernos así es lo que produce enfermedades. El nivel de cortisol se eleva muy, muy arriba. También el ritmo cardíaco se acelera. Y esto puedes verlo en personas que están padeciendo algún tipo de ataque de ansiedad, depresión, cosas como estas. Les toman la presión y la presión sale muy alta. ¿Por qué? Porque están en modo supervivencia. No deberían estar así siempre, pero lo están. También altera el sueño. Personas que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, o quizás duermen un poquito, pero no descansan. Y muchas personas viven cansadas, no porque han trabajado mucho, sino porque nunca desconectan la mente. Están allí pensando. En los adultos se puede manifestar, como dije, con insomnio. Es algo muy común ahora en adultos y sobre todo en la comunidad hispana. Y ya no hayan qué gomis tomar, ¿no? Que de melatonina y que el té de quién sabe qué, de la abuela y diferentes remedios para poder conciliar el sueño. No voy a balconear a nadie y decirle cuántos no pueden dormir, pero es algo muy común producido por el estrés. Se produce también tensión muscular en los dientes, incluso apretando los dientes todo el tiempo en modo estrés. Se producen dolores de cabeza que luego escalan a migrañas, problemas digestivos, de allí proviene la gastritis, la colitis, todas las itis que te puedes imaginar provienen también de estar así en modo alerta. El estómago también se afecta hasta llegar a situaciones de ataques de pánico. Y esto afecta a adultos, pero ya está afectando también a los niños. Y estoy hablando todavía dentro de este contexto que la comunidad latina está viviendo en este país.
Hay evidencias claras de que cuando un clima de miedo se prolonga, los niños también lo viven profundamente. Investigaciones han encontrado que en familias donde los padres experimentan miedo constante por las políticas migratorias o por amenazas de deportaciones, los hijos muestran niveles muy elevados de ansiedad por miedo a la separación de sus familias. Y esto también les afecta porque tienen dificultad para concentrarse en la escuela, dificultad para regular sus emociones. Y en esos entornos, este miedo se asocia a síntomas visibles en los niños de inquietud, de preocupación, que incluye también la ansiedad, el temor persistente, incluso cuando no hubiera ningún peligro inmediato. En este país, estudios y reportes del Stanford Institute han encontrado que en regiones con presencia intensa de acciones de inmigración hay aumentos notables de ausentismo escolar. Las escuelas ya lo están padeciendo, ya están sufriendo. Hace poco se supo de una escuela en donde hubo actividad cerca de la escuela. Y bueno, esto por supuesto que afectó porque gran parte de la comunidad en ciertos lugares, en ciertos sectores, está ocupada por latinos, por inmigrantes. Y esto, bueno, afectó ya a las escuelas en lo que tiene que ver con la asistencia. Y esto en las escuelas donde hay jóvenes de high school, middle school y cosas como estas. También hay estudios de Stanford Institute que encuentran que en lugares en donde hay esta amenaza migratoria, hay ansiedad y miedo que se expresa abiertamente por niños que temen que los agentes lleguen a su escuela y los saquen de la clase, que temen que los agentes de pronto se lleven a sus papás, lleguen a sus casas. Incluso hay familias que han reaccionado ante esto y han sacado a los niños de las escuelas por miedo a que algo les ocurra, incluso aunque estos niños tengan el derecho de ir a la escuela. Además, investigaciones de Education Week sugieren que la percepción continua de amenaza tiene un impacto real en la salud emocional de nuestros niños, en la capacidad de atención, en la capacidad de autocontrol. Y estas son respuestas simples del cuerpo, reales, respuestas de la mente a una sensación de peligro constante o que parece de peligro constante. Los niños escuchan todo, absorben las conversaciones que hay en el hogar, el clima que hay en el hogar, captan las tensiones y reaccionan ante la incertidumbre tal y como lo hacemos nosotros los adultos. Y esto sigue afectando el entorno completo del hogar. La preocupación prolongada cambia la atmósfera de una casa, cambia la manera en la que hablamos, el tono de voz, como decía, la forma en que reaccionamos, pero lo más peligroso es que pueda afectar nuestra vida espiritual. Ahí es a donde quiero llegar. Por esto no queremos ignorar esta realidad. Vamos a Jeremías capítulo 37 para que veamos un ejemplo bíblico que encaja con esto que estamos hablando. Jeremías capítulo 37. Mientras que tú buscas Jeremías 37, vamos a hablar de un rey de Israel, un rey de Judá. Aquí en Jeremías 37, el contexto es que ya Judá está en sus últimos días, antes de la caída de Jerusalén. El ambiente nacional era un ambiente inestable, un ambiente incierto, cargado de miedo. Babilonia estaba presionando, les vamos a subir los aranceles, y ya estaba ahí presionando Babilonia. La ciudad estaba sitiada, había tensión política, tensión social, y el futuro no estaba claro, al menos para ellos. Nosotros sí tenemos el desenlace, pero para ellos era un futuro incierto. Y en medio de ese escenario está un líder, está el rey Sedequías. Leamos el versículo 17 para que veamos cómo aparece aquí Sedequías, el rey. Dice, el rey Sedequías envió y le sacó al profeta Jeremías, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Esto fue secretamente porque pues había muchos profetas que decían, todo va a estar bien, no se preocupen, todo, su mejor vida ahora. Ustedes son campeones, y así, cosas como estas. Pero el rey sabía que la realidad era otra, por esto mandó sacar a Jeremías, a un verdadero profeta que estaba encarcelado. Y así suele suceder, ¿no? Los verdaderos profetas están callados, están relegados, ponen sus predicaciones en YouTube y tienen 3 views, mientras que tu mejor vida ahora y el todo va a estar bien y lo mejor está por venir, tiene millones de views, ¿no? Bueno, así era. Él estaba ahí encarcelado. Estaba en la casa de un escriba que le habían convertido en prisión. Ese escriba se llamaba Jonatán y le dice, ¿hay palabra de Jehová?
Sedequías quería información acerca de la situación nacional. Quería saber cuál era el panorama, quería una palabra certera. Y sabes, el panorama no era muy alentador. Dice la segunda parte del versículo 17. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Esta era la palabra del Señor. ¿Querías saber, mijo? Pues ahí está. En manos del rey de Babilonia serás entregado. Y esto obviamente preocupa, ¿no? Escuchar algo como esto, por supuesto que preocupa. Pero más adelante, si vamos al capítulo 38, Dios le dice qué es lo que debe hacer, en qué es lo que se debe de ocupar. Jeremías 38, 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Estoy leyendo Jeremías 38, 17. Y esta ciudad será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. ¿Te fijas? Dios le da la solución. Entrégate. O sea, él le había dicho: vas a ser tomado por el rey de Babilonia. Ahora Dios le dice: entrégate a los príncipes del rey de Babilonia para que vivas y para que el pueblo no sea incendiado. Si no te entregas, le advierte, entonces sí, no vas a poder escapar de sus manos, no vas a salir bien librado. Versículo 19 de Jeremías 38. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan, me avergüencen, se burlen de mí. Estaba preocupado por su imagen pública. A él le preocupa que las cosas no salgan como el profeta había dicho. El profeta estaba hablando de parte de Dios. Era como escuchar la misma voz de Dios acerca de lo que iba a acontecer. Y él estaba preocupado porque quizás no se cumplía lo que Dios había dicho. Estaba preocupado por su imagen pública, por cosas que son secundarias. Su mente estaba dividida entre lo que el profeta le había dicho y lo que él estaba imaginando que podía pasar. Es que me van a poner ahí, me van a avergonzar, y qué vergüenza, porque yo soy el mero rey, el mero mero. Y ahí se define el momento. El rey escucha el consejo de parte de Dios, su mente procesa la gravedad de lo que va a ocurrir, pero en vez de hacer algo, prefiere quedarse allí, preocupándose. Ahí se queda. La historia termina como todos sabemos. Jerusalén cae, la ciudad es destruida, las consecuencias alcanzan a su familia, alcanzan y afectan su destino, tal y como Dios lo había hablado, lo había previsto. Y la pregunta para nosotros aquí: ¿no nos estará pasando algo similar? ¿Acaso no estamos acumulando inquietud, información, escenarios posibles, pero sin dar pasos concretos? ¿Estamos preocupándonos y no ocupándonos? La preocupación, como vimos, puede ser humana, pero quedarnos allí preocupándonos y no actuar tiene un costo muy alto, así como lo vemos en Sedequías. Ahora veamos la alternativa que nos presenta la palabra. Volvamos a Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra: el avisado ve el mal y se esconde. Ahorita vimos al insensato, ¿no? Al que prefiere quedarse allí preocupado. El avisado ve el mal y se esconde. Y el texto nos presenta una realidad. La realidad es el mal. Esa es la realidad. No podemos decir: no, para mí yo estoy en victoria. No, la realidad es que ahí está el mal. Y dice la palabra: el avisado ve el mal. Hay momentos en los que el riesgo es evidente y el problema no es ver el mal. No estamos llamando a ignorarlo. El problema no es verlo. El problema es reaccionar mal cuando lo vemos. El problema es no hacer nada cuando lo vemos. Quedarnos ahí más preocupados y más preocupados y más preocupados. La palabra cita aquí al avisado. La palabra hebrea que se traduce como avisado, arum, describe a una persona prudente, a una persona que sabe anticiparse. Es aquel que evalúa la realidad y en vez de alarmarse y quedarse parado, paralizado, toma decisiones para prevenir. Así que el avisado no se deja llevar por el impulso del momento. Observa, considera cosas, ajusta cosas,
Tiene la capacidad de pensar antes de reaccionar. Piensa en cuántos errores hemos cometido por reaccionar en vez de pensar, en vez de meditar, en vez de reflexionar. Vemos aquí que la prudencia bíblica es una forma madura de caminar delante del Señor en medio de un mundo real, en medio de un mundo en donde hay situaciones malas. Tenemos esta capacidad, el maduro, de caminar junto con el Señor, de andar delante de Él. ¿Qué hace el avisado cuando ve el mal? Pues dice la palabra, se esconde. Así de simple. Pero aunque suena simple, quiero aclararlo, porque la idea que nos está comunicando el texto bíblico no es de escapar cobardemente. No está hablando de eso. El avisado ve venir el mal y se esconde cobardemente. No, o huye. No, está hablando de colocarse en una posición segura, de resistir, pero desde una posición segura. En el mundo antiguo, esconderse implicaba buscar cobertura. Por esto, las ciudades tenían muros, se levantaban muros. Una ciudad que no tenía muros era una ciudad vulnerable, pero las ciudades con muros eran ciudades seguras. Entonces, esto de esconderse tenía que ver con refugiarse, buscar cobertura ante una amenaza real. Era reconocer el peligro, esconderse, y actuar con inteligencia. Esconderse es apartarse del daño que se puede evitar. Hay daño que es inevitable. Tú estás, aunque manejes con precaución, no falta el loco que viene por atrás y te da con todo, ¿no? Bueno, eso fue inevitable. Pero esconderse aquí es apartarte del daño evitable. Lo ves que viene manejando erráticamente, entonces te pasas al otro carril, reduces la velocidad, lo dejas pasar, el que viene manejando erráticamente. Eso es esconderse, según la palabra. Hay una diferencia entre vivir asustado y vivir protegido, ¿cierto? Son dos cosas completamente distintas. Porque el miedo te paraliza, te queda ahí preocupado, ¿no? No puedes ni pensar, tu mente está dividida, no piensas objetivamente, pero la protección ordena nuestros caminos. Esconderse en este sentido implica hacer ajustes. Cuando el entorno está cambiando, implica hacer ajustes. Implica reducir la exposición innecesaria. Implica tomar decisiones que disminuyen riesgos, sin abandonar la fe en el Señor, sin abandonar la confianza en aquel que nos protege, en aquel que no se duerme, no se dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra. Y eso aplica en muchas áreas. Si alguien sabe que hay peligro en cierto lugar y se expone innecesariamente, pues no le llamaríamos sabio, ¿verdad? No le llamaríamos tampoco valiente, le llamaríamos insensato, como le llama Proverbios. La sabiduría consiste en saber cuándo avanzar y saber cuándo resguardarse. Nunca vamos a ver en la palabra que se glorifique la imprudencia. La Biblia nunca le llama al imprudente espiritual. A ese que se expone sin pensar, la Biblia no le llama, mira, qué tremendo. No. Fíjate cómo en Juan 7, el mismo Señor Jesús estuvo ante una situación en donde su vida corría peligro y Él, como dice Proverbios, se escondió, se refugió. El mismo Señor lo hizo. Él no andaba despreocupado, así como, no, Él obviamente pues es Dios, ¿no? Calculaba las situaciones. Él sabía que su tiempo era un tiempo determinado ya por Dios. Él sabía que su muerte era una muerte ya prevista por Dios, que debía ser de una manera. Entonces, obviamente, todo aquello que no tuviera que ver con el plan de Dios, pues Él iba a resguardarse. Juan 7:1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? ¿Por qué no quería andar en Judea? Porque estaba caliente la cosa. Porque los judíos procuraban matarle. El mismo Señor Jesús está evitando exponerse de forma innecesaria. Estaba Él administrando bien su tiempo en función de la misión que Él tenía. Tú y yo tenemos una misión. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo en Efesios. Y todo aquello que pues, no tenga que ver con nuestra misión, todo aquello que pudiera afectar nuestra misión, pues hay que sacarle la vuelta, así como lo hizo Jesús. Así que cuando Proverbios dice que el avisado se esconde, está mostrando a alguien que no vive dominado por el temor, pero que tampoco ignora las señales. Está mostrándonos a alguien que se mueve con cuidado, que protege lo que Dios le ha confiado, alguien que actúa con previsión. Ahora veamos otro escenario. Un escenario también nacional, es otro rey de Israel, que estuvo antes de la narración que vimos de Sedequías, segundo de Crónicas, capítulo 20. Vamos ahí. Allí Judá no está
sitiada todavía, así como en tiempos de Sedequías, pero está bajo amenaza, una amenaza real. Resulta que se habían pues unido varios enemigos. Teníamos ahí una coalición de moabitas, de amonitas, de otros pueblos también, que se habían juntado y habían recaudado o juntado a un ejército muy numeroso. Esto que vemos aquí no eran noticias infladas, porque a veces así ocurre, ¿no se ha dado cuenta de eso? Hicieron un live en las noticias de aquí de Houston para el frente frío que venía. O sea, para este frillito no se necesita hacer un live, lo ponían como que era el apocalipsis. Pero bueno, ya ven que les funciona, ¿no? El inflar las noticias. Viene una helada y ya lo ponen así como que ya nos vamos a morir todos, ¿no? Para que todos estemos ahí pegados en las noticias. Bueno, esto no eran noticias infladas, estos no eran rumores, esto era algo en serio. El panorama no era alentador. Militarmente el pueblo de Dios estaba en desventaja. En medio de ese escenario vemos a Josafat, versículo 3 de 2 de Crónicas, capítulo 20. Entonces él, Josafat, tuvo temor, subraya eso. ¿Fijas? Es algo humano. Igual que Sedequías, tuvo temor. Pero mira aquí la diferencia abismal. Y Josafat, el que tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vemos aquí cómo la noticia lo sacude, algo natural. Una noticia, oye, se juntaron varios y son bien montoneros y son muchos, no tienes con qué enfrentarlos y ahí están ya frente a ti. Y obviamente esta reacción de temor fue natural, el peligro era real. Pero lo que hace después marca toda la diferencia. En lugar de dejar que el temor se apoderara de él, en lugar de alimentar el temor, en lugar de pensar, ¿no? Y si nos agarran los amonitas y nos van a arrancar las barbas y los pelos y nos van a poner ahí como escarnio delante de todos, y en vez de darle vuelta al temor y que este temor lo paralizara, él convierte ese temor en búsqueda del reino, en búsqueda de Dios. Y esta búsqueda se ve ahí, la vemos allí narrada, humillando su rostro. ¿Qué es eso? En vez de estar así, ¿sí? ¿Qué? Humillando su rostro, baja su rostro, reflexiona, piensa y después convoca a todo el pueblo a ayunar. Nosotros pensamos en ayuno y decimos, sí, el ayuno intermitente. Y que dejo de comer un tiempo y voy pasando por las donas y me causan tentación. No, aquí estamos hablando no de un ayuno de dejar de comer en ese sentido. Ayunar es dejar de comer para buscar a Dios. Eso es ayunar. No es para torcerle la mano a Dios y que me dé lo que yo quiero. No. Ayunar es el tiempo que yo voy a ocupar cocinando, comiendo, lavando los platos, yendo de compras, sacando la basura. Todo ese tiempo que ocupaba la comida lo voy a ocupar para leer la palabra de Dios, para reflexionar en la palabra de Dios, para orar de acuerdo a eso que leí. Eso es ayunar. Es cambiar la comida por la búsqueda de Dios. Así que imagínate aquí a este rey convocando a todo el pueblo a ayuno después de haber humillado su rostro. Es como si llegara el padre de familia a la casa, recibe una noticia que le causó temor y decide juntar a toda su familia. Le dice, mi amor, no te preocupes por cocinar, no cocines. Y la esposa, me va a sacar a cenar. No, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios. Y junta a toda la familia y empiezan a orar. Vemos aquí a Josafat no negando la crisis, pero sí enfrentándola desde la dependencia de Dios. Esa es la diferencia. No te estoy diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien. Es, preocúpate y ocúpate en la dependencia de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo 20, versículo 12, él hace una oración pública y en esta oración pública reconoce quién es Dios. De eso se trata orar, de reconocer quién es Dios primeramente. El Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús nos dejó a sus discípulos, comienza así, Padre Nuestro. Con eso ya tienes para entretenerte mucho rato, ¿no? En tu oración. Porque implica que estaba alejado de Él, que estaba lejos de la ciudadanía de Dios, que estaba como ese hijo pródigo allá en medio de los marranos, en el mugrero, y el Señor me adoptó como su hijo, ¿sí? Me puso un anillo de oro, hizo fiesta cuando me arrepentí. Bueno, eso es Padre
nuestro. Eres Padre, pero eres mi Padre personal. Gracias, Señor, porque puedo ir a ti. Entonces reconoce quién es Dios, pero también reconoce su fragilidad, su incapacidad. Eso es opuesto a yo decreto que hoy es mi día, yo soy campeón, yo soy lo máximo, yo soy vencedor, yo soy 365, yo soy uno para cada día del año, yo soy lo máximo, yo soy, y así, ¿no? ¿Te fijas cómo se opone? Porque claro, lo que faltó allí fue reconocer quién es Dios y su grandeza. Cuando yo no ubico quién es Dios y que es mi Padre y que me adoptó, no puedo entonces reconocer mi incapacidad. Necesito humillarme. Por eso ahí mismo en el Sermón de la Montaña Jesús les dijo: bienaventurados los contritos, los que reconocen que no tienen recursos, no tienen nada para pagar. Por eso necesitan de Dios. El reconocer quién es Él nos guía a reconocer nuestra fragilidad. Cuando Isaías vio al Señor, ahí en Isaías capítulo 6, ¿qué dijo? ¡Ay de mí! Siempre que vemos un encuentro real con Dios, hay un reconocimiento de la vulnerabilidad del hombre. Los discípulos también, cuando en aquella pesca milagrosa dijeron: Señor mío y Dios mío, apártate de mí porque yo soy pecador. ¿Te fijas? Y esto es lo que hizo Él. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Ahí reconoce: tú eres nuestro Dios, tú eres todopoderoso, tú eres justo. Y esta justicia tenía que ver con hacerle honor a su nombre en lo que tenía que ver con su pueblo, con resguardar a su pueblo, lo cual Dios ha cumplido. Dios no ha desechado a Israel. Y dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Está reconociendo la realidad, está reconociendo su incapacidad, su falta de recursos, pero sobre todo está reconociendo al Dios que tiene. No sabemos qué hacer, dice. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿A quién más voltearemos cuando no sabemos qué hacer? ¿A quién más voltearemos cuando las circunstancias son inciertas? Cuando las circunstancias son de verdad como para tener temor. Esa declaración está pidiendo dirección al Señor. Yo no sé qué hacer, Señor, dirígeme. Aunque yo sepa qué hacer, Señor, dirígeme, porque tú sabes mejor que yo, ¿no crees? Porque tú tienes todo el panorama completo y yo no, y quizás me pueda quedar corto en lo que yo creo que sé. Después de buscar a Dios, vimos que organizó al pueblo, escucha la palabra profética, es atento a la voz de Dios y luego da instrucciones claras. Estas instrucciones claras no surgen desde su intelecto, desde sus recursos, surgen desde la palabra profética. Yo no le voy a dar instrucciones a alguien si no he conocido primeramente la palabra de Dios, hablando como líder espiritual. Por eso dice la palabra, que use bien la palabra de verdad, que sea apto para enseñar. Y obviamente para poder enseñar tienes que conocer a la palabra y sobre todo tienes que conocer al Dios que inspiró la palabra. Cuando salen al encuentro del enemigo, fíjate la estrategia. Ya había escuchado instrucciones claras de parte de Dios, hay que aclarar eso. Su estrategia consiste en poner primero a los que alaban. Al grupo de alabanza lo pone primero en la batalla. No porque los quería exponer a que les dieran cuello a todos, no, pero los pone allí. ¿Por qué? Porque la alabanza es importante, es muy importante. De hecho, la palabra dice que Él nos creó y nos salvó para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, la alabanza es un elemento importante para la victoria. Obviamente, cuando buscamos a Dios, por esto a los que se preguntan y nos visitan, ¿por qué tanta cantadera? Porque creemos que la alabanza es importante. Y tratamos de darle lo más que se pueda a la alabanza. Y terminamos alabando al Señor. ¿Por qué? Porque consideramos que la alabanza es importante. Consideramos que la alabanza también es un elemento a través del cual nosotros hacemos guerra al enemigo. Nadie dijo amén, pero yo sí lo creo. Obviamente al enemigo no le gusta que alabemos al Creador. El enemigo quiere la alabanza para Él, quiere la atención en Él o distraernos simplemente de alabar a Dios. Y Él pone primeramente a los que alaban al frente, porque entiende que la batalla no depende solo de la fuerza humana. La fuerza humana eran pues las lanzas, los arcos, pero aquí el recurso de Dios es la alabanza. En lugar de preocuparme, ocuparme alabando a Dios. Alabar es hablar bien de Dios, es exaltar sus atributos. Y cuando yo digo, Señor, tú eres omnipotente, eres todopoderoso, no es porque Él necesite escucharlo,
que se sienta un poquito, pues así como, estoy un poquito desanimado. Pero me anima que me digas que yo soy todopoderoso. Gracias. No, Dios no necesita escucharlo. Yo soy el que necesito escuchar de mi propia boca que mi Dios es todopoderoso. Porque cuando yo recuerdo que Él es todopoderoso, digo, Señor, los vas a juzgar tú. Yo no sé qué hacer, pero tú vas a juzgar a mis enemigos. Tú vas a tener cuidado de mí. La preocupación, en este caso, fue el punto de partida. La respuesta que Él dio fue una acción guiada por el Señor. Una acción guiada por Dios en cuanto a su pueblo. No queremos darle todo el crédito a Él. Dios nos guía. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para los que estamos en Cristo. Versículo 22, ahí está el resultado. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Esto pudiera parecer una locura, pero así actúa Dios porque Él es soberano. Él no trata de agradar a los hombres, Él no trata de escribir historias que le parezcan coherentes a algunos. Dice la palabra que lo necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Y aquí podemos ver uno de estos momentos en los que Dios así decide actuar. Están esta coalición de enemigos súper armados y está este pueblo, una minoría tremenda que han decidido dejar las armas y tomar la alabanza, tomar las arpas y tomar lo que hayan tenido a la mano. No tenían piano, no tenían sistema de sonido, pero tenían trompetas, qué sé yo, arpas, instrumentos de cuerda, de percusión. Y estaban ellos alabando al Señor. Y mientras que ellos alababan al Señor, los ejércitos enemigos que se habían puesto de acuerdo empezaron a darse entre ellos mismos. Porque los que se oponen al pueblo de Dios no podrán prevalecer. Aunque se unan muchos para destruir a la iglesia del Señor, no van a prevalecer. Entre ellos mismos se van a confundir. ¿Por qué? Porque ¿cómo crees que se va a organizar un rebelde con otro rebelde? Tarde o temprano se van a dar entre sí. Y eso ocurre en personas que dividen iglesias. Sí, sacan gente de las iglesias, pero después la sacan y entre ellos mismos se pelean. Y ahí quedó. Y la gente queda como ovejas sin pastor, dispersa. Sin embargo, vemos cómo Dios da la victoria. Él sintió temor, pero no permitió que el temor dirigiera a la nación. Y esta es la consecuencia o el resultado de buscar dirección antes de actuar. Sintió temor, buscó dirección, recibió lo que debía hacer y la victoria fue evidente. Ahí vemos lo que significa ser avisado. Es percibir el peligro, pero esconderse en Dios. Y luego de allí moverse con sabiduría. Bueno, después de ver estos ejemplos, estos principios, no me gustaría que nos quedemos nada más en la teoría de ver el pueblo de Israel en una época, en otra época, cómo reaccionó un rey en comparación de otro rey. Pero el asunto es que lo traigamos a nuestra realidad. ¿Cómo podemos vivir esto el día de hoy? Lo que hemos visto en Proverbios, lo que hemos visto en Jeremías, lo que hemos visto en Crónicas. Y quiero llevarnos a principios que se traducen en decisiones concretas. Primeramente, quiero aclarar, yo no puedo hacer una oración y decir, yo decreto que la preocupación desaparece de este pueblo. Pues sí puedo hacerlo, pero no va a funcionar, ¿verdad? O sea, va a ser algo inútil que yo diga este tipo de cosas. Pues va a seguir usted preocupado. Es igual que si yo le dijera, no se preocupe, que yo dijera, yo decreto que la preocupación desaparece. Igual tú te quedas igual de preocupado, ¿no? La preocupación toca la puerta cuando escuchamos noticias. La preocupación toca la puerta cuando escuchamos un diagnóstico. Cuando enfrentamos incertidumbre laboral, ¿qué va a pasar? Ya recortaron las horas a uno y ya corrieron a otro y ya corrieron al otro. Va a llegar la preocupación cuando llega esta incertidumbre laboral o familiar. Sentirla, mis hermanos, no nos hace menos espirituales. No eres un carnal o un impío o un mundano si te preocupas. No, lo importante es qué hacemos con la preocupación cuando aparece. ¿Cómo reaccionamos ante ella? Ahí comienza la diferencia entre quedarnos atrapados, así, o avanzar con sabiduría. Lo primero que debemos hacer es orar. Estoy dando cosas concretas. ¿Qué hacer cuando llega la preocupación para no hundirme en ella? Bueno, primero, oremos, como dice el canto de Chuy García, hasta ver que Dios responda. ¿Sí? En el tema 1 de esta serie hablamos acerca de la frustración. Aprendimos que cuando algo nos golpea por dentro, el camino correcto no es guardarlo, sino
llevarlo al Señor. El camino correcto no es yo lo gestiono, yo lo manejo, no, es llevarlo al Señor. Y con la preocupación sucede exactamente lo mismo. Cuando la mente, ante esa circunstancia, la mente empieza a crear escenarios, a hacerse una película y otra película, y se empieza a dividir la mente, lo que hay que hacer, mis hermanos, es llevar esa preocupación al Señor. Es echar esa carga sobre Él. Josafat sintió temor, lo vimos, pero su primera reacción fue buscar al Señor, humillar su rostro. Antes de organizar tropas, antes de hacer llamadas, antes de buscar cuánto cuestan las casas en Tangamandapio, Michoacán, ¿no? Antes de eso, ¿qué fue lo que hizo? Buscó al Señor, humilló su rostro. Antes de escuchar estrategias humanas, se colocó delante de Dios, buscó al Señor. Y eso es lo que vimos en el tema número 2, llevar nuestros planes al Señor. ¿Se acuerdan? Hay de los que dicen, ¿no? Vamos ahora a los que dicen, mañana iremos, traficaremos y ganaremos, cuando no sabes qué va a ser del día de mañana. Más bien pregunta, si Dios quiere, ¿sí? Señor, ¿tú quieres esto? Y esto fue lo que hizo él. No organizó, no movió un solo soldado sin antes haber consultado con el Señor. Y eso cambia el orden de las cosas. Cuando la preocupación se queda encerrada en la mente, se va volviendo cada vez más pesada. Pero cuando la preocupación se lleva delante de Dios, es cuando encuentra perspectiva. No es que el problema desaparezca de inmediato. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros le preguntamos, no siempre nos responde instantáneamente. Estamos acostumbrados, ¿no? a mandar un mensaje y que te respondan así. Y dices, ya le mandé un mensaje, ya pasaron 3 segundos y no me ha respondido. Y ya me leyó, está escribiendo. O sea, así somos. Bueno, con Dios no funciona así. Él responde cuando Él quiere y en su tiempo. ¿Y sabes qué? Él no llega tarde. Porque para nosotros puede parecer así como que urgente. No, yo necesito hacer algo ya. Necesito una decisión ya, ahora mismo. Señor, respóndeme. Y el Señor se tarda. Entonces, como ya se tardó, pensamos que eso significa luz verde para llevar a cabo mis planes. Y ahí es en donde fallamos, erramos. Decía que el problema no desaparece de inmediato cuando llevamos las cargas al Señor, pero el corazón deja de enfrentarlo solo. Dice, este ya no es mi problema. Este ya es un problema compartido con Dios. Y qué mejor compañero para un problema, ¿no? Porque tenemos amigos que tienes una necesidad económica y no disparan ni en defensa propia, ¿no? Dices tú, no, pues este está peor que yo. Pero Dios es un buen compañero en el momento difícil, ¿no? Por supuesto. Y ahí comienza la estabilidad interior. De una mente dividida, alguien estable, alguien firme. Bueno, después de ir al Señor, hay algo muy importante, actuar con prudencia. Ya que el Señor nos dice qué hacer, ahora hay que actuar con prudencia, porque la fe le da dirección a la responsabilidad. Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde. Vimos que ese esconderse no es huir en pánico, así inmediatamente, ya me voy. Es tomar medidas inteligentes con base en lo que el Señor nos dijo antes de que el problema nos tome por sorpresa. Lo podemos aplicar a varios entornos, a varios escenarios. Por ejemplo, a lo que tiene que ver con lo migratorio. Si estás preocupado por la situación legal, por el tema de las redadas, por esto, estás preocupado, ¿sí? Se pueden hacer cosas concretas. De nuevo, después de haber orado, después de haberle pedido dirección al Señor, ¿qué cosas puedo hacer? ¿En qué cosas me puedo ocupar en vez de estarme preocupando allí nada más? Bueno, cosas tan simples. Y esto no es tan espiritual, ¿eh? Esto no es revelación 3.0. Fíjate, esto hasta lo puedes encontrar ahí en Google. Revisa tu vehículo, hermano. Dile a tu esposa o a tu hijo, a alguien ahí en tu casa, a ver, písale al freno y te vas atrás y lo ves, ¿no? Sí, prenden las lucecitas rojas, y, ok, están bien mis frenos. Pon la direccional izquierda, así funciona. La derecha, sí funciona. Revisa el vehículo. Son cosas concretas, ¿no? Revisa el parabrisas, que no esté todo quebrado así. Dices, no, mira, es que está bonito, se ve decorativo. Revisa el parabrisas, revisa la inspección, el sticker de inspección, que tus placas estén en orden. Revisa tu vehículo. Que no eche humo blanco, ¿no? Porque como pasó la inspección el coche que parece el incienso, ¿no? Del templo allá. Cumple los reglamentos de tránsito. Y esto, de verdad, tengo que decirlo porque, mira,
Ahí en la carretera hay un carteloncito blanco que dice Speed Limit 60. Eso quiere decir que el tablero que está en tu vehículo cuando vas manejando, la agujita que está ahí tiene que ir en 60. Ahí tiene que ir. ¿Qué tal? No, tengo que decirlo porque pues, hay bastantes que están bien tiqueteados. Y eso de que 5 millas arriba es permitido es un mito, ¿eh? Ya lo comprobé yo. Por 2 millas que vas arriba es un motivo por el cual te puede detener. Así que son cosas concretas que podemos hacer. Respetar los señalamientos. Hay un cuadrito así rojo que dice stop. ¿Sí? Cuando está ahí en la esquina, eso significa que te vas a detener, que las llantas del auto van a dejar de rodar por completo y que vas a contar 1, 2, 3 y le das. ¿Sí son 3, verdad? Bueno, nada más para estar seguros. No es de que llegas y 1, 2, 3 por mis amigos y también para mí. No, te detienes. Es organizar nuestros documentos. Si estamos preocupados por lo migratorio, ¿estás preocupado? Sí. Bueno, te pregunto, ¿tienes copias de tus identificaciones? ¿Tienes respaldos de tu información relevante? ¿Tienes un plan? Si ocurriera lo peor, ¿quién se encargaría de tus hijos? ¿Tienes eso? Estás todo preocupado y que andan por no sé dónde y que andan por no sé qué y no salgas. ¿Sí? Son cosas concretas que podemos hacer. ¿Quién tendría acceso a las cuentas bancarias si algo llegara a ocurrir? Esas son cosas que podemos hacer, ¿no? Buscar asesoría legal, responsable. No formar un criterio desde lo que vi en WhatsApp, de lo que oí de la comadre, de lo que oí del otro. Se trata aquí de prudencia. Se trata aquí de sabiduría. Eso es en lo que se ocupa alguien que está buscando al Señor. Si nos preocupa, por ejemplo, algo que tiene que ver con nuestra salud, pues hay que atenderlo. No decir, no, yo soy de rancho y nosotros los de rancho no vamos al doctor. No, hay que ir, pero estás preocupado por dentro. No, hay que ir, hay que hacer una cita médica. Hay que hacer cosas tan simples y que son espirituales, por cierto, como modificar nuestra manera de comer, ordenar nuestra alimentación. Cosas tan simples. Si te preocupa tu salud, pues aliméntate bien, comiendo frutas y verduras. No tienes que esperar a que el médico te diga, Señor, usted tiene que dejar el pan dulce. Y tú, ¡qué gran descubrimiento! ¿Es usted científico de la NASA? Señor, tiene usted que dejar los alimentos ultraprocesados, la Coca-Cola, tiene que dejar tanta fritanga que usted come, porque mire, estoy viendo aquí los estudios. Ya lo sabemos. El otro día decía un hermano, fui con el doctor y me dijo que tenía que dejar de tomar Coca-Cola. ¿Y luego qué hiciste, hermano? Pues cambié de doctor. No se trata de eso, se trata de, claro, hay que atender lo que nos están diciendo. O la típica, voy con el doctor para que me dé medicamento porque traigo la presión alta. Entonces ya me estoy tomando el medicamento, puedo seguirlo con la fritanga, el pan dulce y la Coca-Cola. Pues no se trata de eso. Si estoy preocupado por mi salud, porque es que en mi familia hay cáncer y yo ya me dolió la uña del pie y qué tal si es cáncer y andas, en vez de estarte preocupando, ¿por qué no haces ejercicio? Ahí cuando uno hace ejercicio, pues liberas todo, ¿no? La preocupación sale ahí, así que bueno, a movernos. Hay que seguir los tratamientos que nos dan. No, yo no me tomo la pastilla porque ya me siento bien, pero el doctor te dijo que te la tomaras por 7 días. Miren, nosotros creemos en un Dios que hace milagros. Hemos visto aquí milagros de sanidad. Por ahí andaba el hermano Emilio hace rato, está ahí en la entrada. Que él apenas llegaba a la iglesia y el primer encuentro que él tiene con el Señor, así real, es el Señor sanándolo. Y a partir de allí se quedó. Para los que dicen que los milagros no, hay que predicar el evangelio y luego los milagros vienen. Bueno, en este caso a Dios le plació sanarlo y luego que él oyera el evangelio y creyera. Y eso se ve mucho en los evangelios. Creemos en sanidades, pero podemos orar por sanidad por ti. El Señor te puede sanar, pero si después ignoras las recomendaciones médicas, si después sigues comiendo fritanga, pan dulce y Coca-Cola, pues no va a funcionar mucho, ¿no? ¿Cómo te explico? Si estás preocupado en las finanzas, por ejemplo, oye, ¿qué el dinero y el trabajo y todo? Bueno, hay decisiones prácticas que podemos tomar. Hacer algo que se llama presupuesto. ¿Qué es presupuesto? Es cuánto gano, cuánto gasto. Si gano 1,000, no me puedo gastar 2,000. Entonces, ¿qué hago? Pues si gano 1,000, tengo que gastarme 500. Ay, pastor, pero es que en el arroz hay bastantes ofertas. Bueno, pues no vayas al arroz. ¿Sí?
Hacer presupuestos realistas. Esto, por ejemplo, incluye si tú trabajas y te pagan overtime, no cuentes con el overtime dentro de tu presupuesto. Porque después te quitan el overtime y te mueven todo el tapete y te quedas, ¡ay, pastor! No, es que hubiera hecho su presupuesto sin contar el dinero del overtime. El overtime que sea para un fondo de emergencia, por ejemplo. ¿Qué pudiera suceder si sucede lo peor? Pues hay un fondo de emergencia. Se necesita un abogado. Hay algunos que pueden arreglar su estatus, pero pues se han gastado todo en el arroz y no tienen para el abogado. Y dicen, no, es que están recaros. Pues sí, pero estrenan zapatos cada semana. ¿Cómo así? Como dicen los colombianos. Si estamos preocupados por lo financiero y estamos endeudados, bueno, elabora un plan. Primero paga la tarjeta que tenga los intereses más altos. Y ya que la terminaste de pagar, lo que pagabas ahí, lo juntas con lo de la otra tarjeta y liquidas esa. Y luego lo de las 2 te vas sobre otra. Y luego lo de las 3 te vas sobre otra. Y cuando acuerdas ya estás fuera de deudas. La estabilidad comienza con orden. No con un salario más alto. Algunos dicen, es que necesito un salario más alto para estar estable. No, necesitas hacer un presupuesto, necesitas ahorrar, necesitas pagar tus deudas responsablemente. Si estamos preocupados en la familia, porque algunos pudieran estar preocupados ahí, no en cosas migratorias o en temas de salud, sino en su familia. Hay preocupaciones que son así, relacionales, y estás ahí preocupado, ay, es que mi hijo, ¿en qué andará? Ay, es que a mí se me hace que mi hijo ande en drogas. Pues ahí está en el cuarto de al lado. Tócale la puerta y dile, oye, hijo, vamos a platicar. Ten esa conversación abierta con él, no, y no tengas esta conversación con él así como en las películas, ¿no? Del FBI, donde le ponen un foco así amarillo y lo amarran a la silla. Ahora me vas a decir, ¿no? Con un tubo. No, platica con él y dile, a ver, hijo, ¿en qué andas? Quiero platicar contigo, quiero escucharte, quiero ayudarte. Yo te amo. Es tener ese tipo de conversaciones. Hay otras que necesitan consejería. Ya no has podido tú resolver el asunto, lo has intentado, no sabes qué hacer, o a lo mejor en tu matrimonio. Pedir consejería es lo más sencillo del mundo. Le mandas un mensaje al pastor y el pastor te atiende en la oficina, concretamos una cita. Todo bien, se necesita eso en ocasiones, pero requiere de nosotros una decisión. Hay áreas donde hace falta claridad y allí podemos nosotros ayudarles a ver el panorama completo. Algunos que ya han recibido consejería se dan cuenta de que estás en el problema y estás muy metido solamente en un punto del problema. Pero vas a consejería y lo que hace el consejero es que te abre todo el panorama. Te saca de ese puntito y te lleva a ver todo desde un panorama más amplio y desde ahí te dice, ok, ya que lo ves más amplio, ahora tú tomas la decisión. Nosotros no te decimos qué es lo que tienes que hacer. En ocasiones sí, ¿no? O sea, estás con un amante, pues sí, tienes que dejar al amante, ¿no? Por supuesto. Pero hay ocasiones en donde, bueno, estamos viéndolo desde acá, ya lo viste desde este panorama, ok, ahora toma la decisión. Ah, ya me cayó el 20, pastor. Ya decidí, es que no había visto ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. La prudencia se vive en nuestro hogar, en esas conversaciones, no solo en el banco, no solo en la corte, lo voy a llevar a la corte, no, ahí se ve la prudencia. Para concluir, mis hermanos, hoy hemos reconocido que la preocupación es algo humano, que llega sin avisar cuando el entorno es incierto, y hemos visto que no puede ser el lugar en donde nos quedamos, porque cuando se instala en nosotros nos roba la paz, nos roba claridad, nos roba energía, nos enferma, nos distrae espiritualmente. Y la alternativa que hemos visto, que nos presentó el mismo Señor Jesús, sigue vigente. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Es que esto es muy importante, pastor. Sí, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Es que estoy muy preocupado, por eso no voy a la iglesia. No, es al revés. Ocúpate yendo a la iglesia, ocúpate leyendo la palabra. Y el Señor te va a dar dirección, porque si no le buscas, si nomás estás ahí preocupado, pues te va a ir como Sedequías. ¿Cómo se ve eso de buscar el reino de Dios y su justicia? Antes de dejarnos arrastrar por escenarios imaginarios, hay que llevar eso que sentimos al Señor. Ahí delante de Él encontramos perspectiva. Ahí delante de Él nuestra mente se ordena. Ordena mis pasos con tu palabra, decía el salmista. Después viene la parte que nos corresponde, cuando hemos oído del Señor, y es ocuparnos. Ocuparnos organizando lo necesario, preparando un plan en caso de emergencia. Lo vimos, poner en orden documentos, finanzas, relaciones. Tener un plan B no es falta de fe, es sabiduría que necesitamos. Así que es mejor estar preparados con ese plan B y no necesitarlo, que vivir paralizados, preocupados y ser sorprendidos.
La preocupación puede tocar a la puerta, pero no puede gobernar la casa. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la decisión que tomaremos hoy, que la preocupación no gobierne mis pensamientos, mi familia, mi iglesia. Le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. Porque si hoy estás preocupado y has vivido así de manera constante en tu vida, lo primero que yo te recomiendo es no lo disimules. Se hacen llamados aquí al frente y a veces decimos, no voy a pasar. Ahorita yo estoy haciendo un llamado a todos los preocupados. ¿Estás preocupado? Te invito a que vengas acá al frente, queremos orar por ti y queremos juntos traer nuestras cargas al Señor. Esto es algo simbólico, es decir, pues voy y llevo mis cargas al Señor. Aquí déjalas, mira, aquí hay espacio. Al rato aspiran los hermanos todas tus preocupaciones y que podamos venir delante de Él si estás preocupado, si algo ha estado ahí en tu mente, en tu corazón, distrayéndote. No lo maquilles, no maquilles esa preocupación, ese sentimiento con frases espiritualoides. Oh, aleluya, yo estoy en victoria. No, el Señor trae mejores tiempos. Pues sí los trae, pero mientras estás preocupado, ¿por qué no traer estas preocupaciones al Señor? Tal vez esta preocupación tenga que ver con el estatus migratorio, con el tema del DACA, con el tema del TPS, con asilos, todo este tipo de situaciones. Quizás tenga que ver con algún diagnóstico médico, algo que apareció allí, algo que no te deja dormir, alguna situación familiar que no sabes cómo resolver. Y yo no te prometo que vamos a orar por ti y la preocupación va a desaparecer. El venir acá al frente o ahí en tu lugar, decirle al Señor, lo traigo delante de ti, es parte del proceso, para que esa preocupación se vaya disipando y que en su lugar reine el orden de Dios, reine la confianza en el Señor. Y puedes allí en donde estás, ya sea aquí al frente o en tu lugar, decirle exactamente lo que sientes al Señor. Puedes decirle exactamente lo que te preocupa al Señor. Él lo sabe. Y si se lo dices, Él no se va a sorprender y va a decir, ay, nada más eso te preocupa. No, Él conoce nuestros pensamientos y Él nos comprende. Tenemos a un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nuestras preocupaciones. Y así tu corazón podrá descansar en Dios. Y así tus decisiones podrán reflejar prudencia. Este es el momento de acercarte al Señor en oración. Toma tu tiempo, mi hermano, mi hermana. Mientras que tú estés allí, quisiera también hacer un llamado. Si es que hubiera alguien que nunca había oído el Evangelio, que nunca ha tomado esta decisión de entregarle su vida a Cristo, de decirle, Señor, hasta aquí yo he tratado de solucionar mis asuntos y yo hasta aquí he tratado de asegurar mi salvación o ganarla portándome bien o no portándome mal. Pero hoy el llamado que te hace el Señor es, vengan a mí todos los sedientos, vengan a mí todos los trabajados, los cargados, yo los haré descansar y Él perdonará tus pecados. No importa qué tan sucio hayas estado, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor pagó con su sangre cada uno de esos pecados, pero sobre todo el pecado de incredulidad en Él, que es el que lleva al hombre al infierno. Y hoy tú puedes acercarte a Él y decirle, Señor, yo creo que tú eres el Señor Jesucristo, el Mesías. Yo creo que tú eres el único que puede darme acceso al Padre, el camino, la verdad, la vida. Y hoy yo te reconozco y te confieso con mi boca, creyéndolo en mi corazón. Gracias, Padre. Gracias porque tú traes descanso a nuestra vida. Lo has traído dándonos salvación y lo sigues trayendo. Ahora trayendo paz a nuestro corazón en la circunstancia que sea. Gracias por esta oportunidad que nos das de derramar nuestros corazones delante de ti. Por esta oportunidad que nos das de presentarnos ante ti y recibir esa fuerza, esa dirección, esa confianza que solo tú puedes dar. Habla con Él, mi hermano, levanta tus manos, levanta tu voz. Si el pastor Andy me puede ayudar aquí a orar por los que vean, por favor. Gracias, pastor Juan, Carlos. Gracias, Señor.
el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. Porque te abates, alma mía, y te turbas, pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Estamos sedientos de ti, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. Porque te abates,
fuerte aplauso, porque sabemos que tú siempre estarás con nosotros. No perdamos el gozo, porque el Señor nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas, y es un motivo por el cual seguimos alegres. No temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor. Dios grande y temible es Él, Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos nada pueden conocer.